Bueno, empezamos una nueva sesión de Zoom el día de hoy. O sea, hice dos propuestas, el comenzar a analizar desde cero y lo segundo, ver el impacto de las noticias económicas en el mercado Forex. Al comenzar a analizar desde cero, bueno, yo veo el último fractal. ¿A qué me refiero con fractal? O bueno, el último rango. ¿A qué me refiero en el último rango? Es al último impulso que generó el precio. En este caso, el último impulso diario que genera el precio es este impulso. Y en este impulso hay un rompimiento estructural en donde que se termina llevando todos los máximos. Aquí el precio se termina llevando todos los máximos. Entonces el precio me hace un rompimiento hacia el alza. Entonces me hace un rompimiento hacia el alza, pero bueno, es como ilógico entender esto. El rompimiento está hacia el alza, pero el precio está cayendo. Pero yo me baso en el último rompimiento estructural del precio. Entonces, en este rompimiento estructural, yo veo que el precio comienza a tener un retroceso. Es decir, yo me pongo en dónde está el mercado. ¿Dónde está el mercado? ¿Qué es lo que está haciendo el mercado? Y y bueno, ahí comienza mi análisis. Entonces, veo rompimiento de estructura, veo dos zonas, ¿no? Una zona que me causa un punto de interés máximo y un punto mínimo. Deme un momento porque con esto estoy... Bueno, ahí tengo un punto máximo. Estamos viendo en días, en horas. Aceptar, punto máximo. Seleccioné dos puntos máximos y no me, y seguramente por cómo lo tengo configurado, no sé, no aparece. Ya, ahí está. Es un punto máximo y tengo un punto mínimo en el precio. ¿Cuál es la que se está ocultando? Es esta. Tengo un punto máximo y un punto mínimo en el precio. Entonces, esta va a ser mi área operativa en donde que yo voy a trabajar, en donde que yo me voy a centrar, dónde estoy parado en el mercado. Aquí como tengo un rompimiento estructural y veo que el precio va cayendo, entonces entiendo que el precio está realizando un retroceso. ¿Qué es lo que les he dicho en lo que yo utilizo como metodología? Cojo y divido este punto en mi 50%. En mi 50%, ¿y mi 50% qué significa? Que todo lo que está arriba del precio, ¿sí? No me va a interesar para tomar una decisión de inversión, sino me va a interesar todo lo que está abajo del precio. ¿Qué es lo que o sea, al romper el 50%, yo ya me pongo a especular qué es lo que va a pasar en esta parte. Y en esta parte, el precio tiene una área, la última vela. Esta última vela es del extremo del precio. En el extremo del precio, y después de esto tengo una vela que genera un gran impulso que termina rompiéndome el último máximo del precio. Este último máximo me termina rompiendo
Y a su vez esta vela genera, entre mecha y mecha, genera un espacio de ineficiencia en el mercado. Genera, esta vela está generando prácticamente que ese precio, que eso venga algún rato a ser rellenado en este caso, por los vendedores. Entonces aquí va mi área en donde que yo voy a tomar acción. Y entonces al iniciar la semana, ustedes pueden ver que el día lunes el precio prácticamente comienza a subir y después terminan los vendedores ganando y termina el día en negativo. El día martes lo hace lo mismo, el día miércoles, como que el precio quiere subir, como que entra en compras, pero a su vez ganan los vendedores. Pero, ¿cuál es el objetivo de los vendedores? En este caso, rellenar este espacio en donde que el precio dejó prácticamente un hueco. Como ya hemos hablado en conceptos anteriores, el precio me deja dos mínimos. Dos mínimos en esta vela del día viernes. Entonces, ¿qué es lo que hizo lunes, martes y miércoles? Es liquidar estos mínimos y liquidar prácticamente esta zona que queda hueca. Esta zona que queda hueca prácticamente la va a liquidar, se entiende en el mundo del trading cuando tenga por lo menos el 50%. Y como ustedes pueden ver ahí, ya existe un 50% en donde que el precio llegó a la última zona y comenzó a subir. Entonces, este es mi análisis de la semana, ¿no? Hasta el día jueves. El día viernes, bueno, hay una noticia que mueve significativamente el mercado y es en la que nos vamos a concentrar. Entonces, de la temporalidad de una hora, yo bajo a 4 horas. ¿Sí? Y en 4 horas ya tengo un escenario con mayor cantidad de mechas, con mayor cantidad de puntos en donde que me, me va a generar atención para poder operar. Entonces, después de un rompimiento estructural, yo ya veo que 4 horas, bueno, ¿qué es lo que está haciendo 4 horas? Entonces, prácticamente este gran bloque diario se convierte en algo más pequeño, ¿no? Esto algo más pequeño es la última vela que genera y que me saca la liquidez del último mínimo. ¿A qué me refiero con eso? En esta zona estamos hablando de principios del mes de junio. Entonces aquí habían dos mínimos casi iguales. ¿Qué es lo que hace la última vela? La última vela viene y me saca la liquidez. O sea, liquida prácticamente al último mínimo. Liquida el último mínimo y entra en una tendencia prácticamente alcista hasta romper la estructura. Entonces, ya entendiendo esto, entendiendo la direccionalidad del mercado, yo procedo a saber dónde colocar mis operaciones. Voy entendiendo que la última vela que sacó la liquidez es mi extremo y encuentro otra zona que me rompe mi último mínimo. Mi último mínimo, pero estoy recurriendo siempre, estoy recurriendo al pasado. Y en el pasado yo encuentro un rompimiento estructural con esta gran vela que hace que el precio rompa sus últimos mínimos y comience prácticamente la estructura alcista. Esto, como ustedes pueden observar, es del viernes 7 de julio a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, viernes 7 de julio, se presenta una noticia económica en el precio. Se llama las nóminas no agrícolas. Las nóminas no agrícolas miden el empleo
en los Estados Unidos, es decir, miden la salud económica a través del empleo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver si en realidad la economía estadounidense, si está saludable, entonces va a generar mayor cantidad de empleo. Como este par es el euro dólar, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el dólar? El dólar va a comenzar a depreciarse y el euro va a comenzar a apreciarse, va a comenzar a tener, a tener mayor cantidad de valor en el mercado. Pero en este caso ocurre el efecto contrario. Es una noticia negativa para el dólar. Estoy hablando hace un mes lo que está pasando en esta zona. Entonces, a nivel mundial se ha dado que, bueno, hay mucha migración en los Estados Unidos y entonces el empleo, ¿qué es lo que hace como indicador? Hace que el resto de noticias sigan devaluándole. Al subir esto, ¿no? El dólar se está devaluando y el euro se está apreciando. Entonces ya tengo este parámetro, sé por qué esta vela hizo ese movimiento y tengo un escenario prácticamente de mes a mes, pero no me voy a sentar en las pantallas de trading esperando a ver qué es lo que pasa en un mes. Para eso, pero sí es necesario que yo conozca lo que pasó anteriormente. Entonces, después de esto, como ustedes pueden ya observar, veo que la gráfica me deja este último escenario. Y en este último escenario, prácticamente es del día jueves a la 1 de la mañana. Vamos a ver cómo opera el mercado o qué es lo que hace el mercado a esas horas. Entonces, bajo un poco más a una temporalidad menor. Las temporalidades mayores, ¿qué es lo que hicieron? Darme la direccionalidad del mercado. Las temporalidades hasta de 1 hora me siguen dando la direccionalidad del mercado, pero muchas personas me van a decir, pero entendiendo la gráfica, ¿no? Pero si el mercado viene a la baja, o sea, el mercado viene a la baja, entonces, ¿qué es lo que yo puedo pensar? En que cada operación que yo busque, la voy a buscar en ventas, pero en ventas si no entiendo el escenario. Si entiendo el escenario, sé que es parte de un retroceso. Todas esas ventas están produciendo un retroceso. Ahora bien, centrado y en 1 hora, me produce un escenario con un último rompimiento de estructura. Y este rompimiento de estructura, ¿qué es lo que hace? Liquida prácticamente la parte que venía dejando el precio como hueco. Esta zona conocida como imbalance en el precio. Entonces, ya entendiendo todo esto, entonces sé que el precio vino a liquidarme esa zona en donde que yo tenía ese imbalance. Y puede seguir cayendo el precio, ¿no? Hasta el último, hasta el punto mínimo. Podría seguir cayendo el precio, no debo descartar eso, pero en mi mente está presente que yo tengo un retroceso en el precio. Estoy trabajando con un retroceso en el precio. Entonces, bueno, hasta ahí he cortado la gráfica prácticamente al jueves 4 de la mañana. Entendiendo esto, bueno, hasta estas horas, bueno, viviendo a este lado del continente, sabemos que los más madrugadores estarían a las 5 o 6 de la mañana despiertos observando una pantalla de trading, bajo de temporalidad directamente de 1 hora a 15 minutos. Y en 15 minutos comienzo a observar qué escenario presenta el precio. El precio presenta un escenario en donde yo me concentro en esta zona y veo que al precio en el último mínimo le ha costado romper esta zona. Y romper me refiero a que el precio debe romper la estructura con cuerpo de vela. Si nos vamos hasta el último sitio, el precio me rompe con cuerpo de vela la estructura, liquidándome los últimos mínimos que deje el precio. Entonces, al liquidar estos últimos mínimos, necesito que el precio necesariamente, o sea, tenga una estructura clara de ruptura, ¿no?
y no entraría en ventas aquí, sino tendría que entrar en ventas en una zona alta. Es decir, ventas, yo compro barato y me deshago en zonas caras. Y la venta vuelta, voy a vender, o sea, voy a adquirir en zonas caras para deshacerme en zonas baratas del precio. Es lo contrario, ¿no? En- Al estar en estas dos zonas y al ver una noticia del día jueves, es decir, toda la semana solamente me dediqué a observar qué es lo que está haciendo el precio. ¿Qué es lo que está haciendo el precio? Y voy a dejar correr un poco la gráfica para entender un poco qué va haciendo el precio. Se va a correr un poco en forma lenta hasta que yo entre a mi horario operativo. Mi horario operativo empezaría a las 8 de la mañana, horario de Nueva York, 7 de la mañana, horario de Ecuador, Colombia, Perú, ¿no? Al ver esto, todavía no estoy despierto, son 5 de la mañana, hora de Nueva York. Recuerden que este horario que ustedes ven acá, en mi parte, bueno, en la parte de la pantalla, en la parte derecha, parte inferior, se ve el horario UTC-4. Nosotros somos UTC-5. Está ligado al horario de Nueva York. Entonces, ¿qué es lo que hizo el precio en la madrugada? Prácticamente no está dando una continuidad, no está dando una continuidad de tendencia. Tendría que venirme a romper esta última zona. Pero como yo les digo, el horario de operación mía empieza a 8 de la mañana y siempre empiezo por lo menos una hora o una hora y media antes a analizar lo que está haciendo el precio. Son velas de 15 minutos. Voy a seguir dejándolas correr esas velas a ver qué escenario me presenta el precio. Entendiendo que a las 10 de la mañana yo tengo una noticia económica. Bueno, aquí el precio va a demorar un poco más en ver qué es lo que pasa con la estructura, en ver qué es lo que me da hasta las horas en donde que yo comienzo mi análisis. Entonces sigo viendo velas de 15 minutos. Sigo viendo velas de 15 minutos y si fuera el escenario que yo ¿cómo es? Que yo estuviera despierto y a estas horas veo aquí un vacío de liquidez. Ese vacío de liquidez entre mecha y mecha tiene que ser rellenado para yo tomar una operativa, pero no es rellenado. Entonces me mantengo en análisis. Recuerden que el trading es el negocio, creo que más que nada de la paciencia. Entonces, si yo no tengo paciencia, prácticamente no debería operar este tipo de mercados. Como ustedes ven, aquí ya vienen a ser prácticamente las 6 de la mañana y el precio me va dejando muchos mínimos, pero no los liquida. En estos casos, prácticamente es recomendable esperar que el precio haga algo, ¿no? Para nosotros no entrar en una operación por ¿cómo se llama? Simplemente al mercado por poner una compra o una venta. Entendiendo otros conceptos en el mundo del trading, vemos que una vela que me va dando un alto, pero este alto es superado por otra vela. Y después de ese alto viene a tener un mínimo. Tenemos tres altos. A esta parte nosotros la denominamos un swing high. Y así mismo ocurre acá, ¿no? Tenemos una vela que da un mínimo, otra vela que da un mínimo, más abajo, y tenemos la última vela. Esto es un swing low. Entonces, estas zonas conforman mis máximos y mis mínimos en el precio. Es lo que
es lo que bueno, es lo que he venido revisando en el último tiempo y lo que puedo determinar que esta última vela lo único que vino a hacer es a sacarme la liquidez de los últimos mínimos. Prácticamente sería como una zona de extremo y esta parte vendría a ser como mi alto más próximo en el precio. Entonces ya tendría un escenario un poco operable hasta confirmar con la noticia. Es así como yo comienzo 6 de la mañana, 7 de la mañana, a ver y entender los escenarios de trading. Entonces tengo dos zonas en donde que prácticamente el precio me deja para ver si yo puedo especular en el mercado y ver si es que opero esta noticia del día jueves. Tengo un escenario ya un poco claro, entendiendo que el precio puede venir a liquidar esta última zona, a pesar de la caída, de toda la caída que ha venido teniendo el precio durante los últimos 15 días. Y ya me mantengo en este escenario y yo procedo a buscar algo más dentro del mercado como prácticamente a meterme en un microscopio. Y veo que esta zona grande que tenía en una temporalidad de 15 minutos puede ser una zona más pequeña. Y en esta zona más pequeña yo comienzo a buscar mis escenarios en que me permitan saber por qué coloco una operación en el mercado. En primer lugar, tengo ya dos puntos para operar, ¿no? Un punto máximo, un punto mínimo y un rompimiento de estructura interna. Ese sería mi rompimiento de estructura interna. El primer rompimiento de estructura interna nosotros lo conocemos como choch. Entonces ya tengo un primer rompimiento de estructura interna y tengo este escenario. Tengo una vela que viene a sacar toda la liquidez. Repito nuevamente esto porque solo liquida los mínimos y entra en compras, pero esta vela me deja una ineficiencia en el precio. Me deja una ineficiencia y ustedes pueden observar aquí que esta vela prácticamente no viene y rellena este espacio azul y me deja un vacío de liquidez conocido como imbalance. ¿Sí? Me deja ese vacío de liquidez y a su vez me deja esta zona, me deja dos mínimos relativamente iguales. Estos dos mínimos relativamente iguales, nosotros lo conocemos como equilog en la metodología que yo utilizo. La metodología que yo utilizo, bueno, es una metodología que lo utilizan muchos traders a nivel mundial, se llama el Smart Money Concepts. Entonces, tengo estas dos zonas muy claras, identificadas ya en el precio. Tengo aquí muchos mínimos. Bueno, cuando yo hacía trading a nivel retail, trading minorista, que utiliza soportes, resistencias y líneas de tendencia, me decían que esto aquí viene a ser un soporte o una resistencia, no, ya ni recuerdo bien esos términos. Bueno, pero para mí esto viene a ser liquidez. Liquidez en forma de mínimos, viene a ser liquidez en forma de mínimos y tengo claro ya un escenario en donde puedo yo operar tranquilamente y colocar y especular para colocar una operación en el mercado. ¿Y qué es lo que hago en este momento? Yo en este momento puedo decir que el precio puede venir a liquidar esta zona como mínimos, ¿sí? Y puede entrar en una compra en ese sitio. Mi objetivo de ganancia sería llevarme todas estas zonas como máximo en el precio y llevarme y liquidar este último máximo. Sin ver ni entender todavía lo que el precio hizo
con la noticia económica de ese día. Aquí podemos echar un clip y bueno, tenemos el PMI. El PMI que es el Purchase Manager Index, que ¿cómo es el? Esta noticia es las, las ventas, se me va un poco el concepto. Bueno, voy a recordarlo tal vez después o si no, bueno, vamos a recurrir a la ayuda de la memoria. Bueno, viene a ser el PMI Servicios. Estoy consultándole en este momento como para no quedar mal ante ustedes. Índice de gestor de compras, perdón, antes de verlo en el internet, recordé. Bueno, entonces tenemos un primer rompimiento de la estructura y vamos a ver qué es lo que hace el precio con la noticia. Vamos a acelerar un poco esto. Y así es como yo analizo prácticamente el mercado. Como ustedes pueden ver, bajo de 4 horas a 1 hora, 15 minutos y en 5 minutos puedo comenzar a tomar ya mis decisiones. Puedo bajarme un poco más a temporalidades un poco más pequeñas, pero en este caso voy a dejarlo en 5 minutos. Entonces el precio comienza como prácticamente a liquidar y esta zona rompe la zona, me descarta prácticamente mi análisis, ya me pone un nuevo máximo en el precio, ¿sí? Me pone un nuevo máximo en el precio. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Es mover mi zona, mi objetivo inclusive de ganancia, ¿no? Porque ya viene a liquidar esta zona. Y si hay un rompimiento estructural aquí, un primer rompimiento estructural interno, viene a haber un segundo rompimiento estructural interno, conocido como voz. Y hay un tercer rompimiento estructural ya de esto. Viene y me liquida el último máximo que tenía el precio. Al liquidarme el último máximo, tengo prácticamente el primer rompimiento externo de la estructura, lo que me reafirma un poco más en lo que yo estoy, en lo que yo prácticamente espero que haga el precio. Bueno, aquí estoy un poco poniendo las líneas punteadas vienen a ser los rompimientos internos y la línea sólida viene a ser el rompimiento externo de la estructura. Bueno, hasta ahí todavía, aquí vendrían a ser 6:50 de la mañana. Tengo un escenario claro para operar porque aquí lo único que veo que el precio, la última vela, no me rompe, no me rompe la estructura con cuerpo, solamente viene y se lleva la liquidez. Entonces, al llevarse la liquidez, nosotros en el mundo del trading y en la metodología de Smart Money la conocen como un barrido de liquidez. Entonces, hay barrido de liquidez, dos rompimientos de estructura interna, un rompimiento de estructura externa. Prácticamente tengo más, estoy más confiado en mi análisis y seguramente mi análisis viene a romper el último, el último máximo del precio. Pero bueno, como ustedes saben, el trading se trata de especulación. Entonces, debo de tener claro mis objetivos y estos objetivos deben estar alineados o centrados a un plan de trading. Entonces, ¿qué les parece? Aquí yo voy a arriesgar un 1%, uno, y me voy a ir por un 6%. Ya teniendo claro, si es que falla mi análisis, desde luego, o sea, tendría, ¿cómo se llama? Que bueno, que ver qué es lo que hice mal y bueno, aquí viene y se lleva prácticamente el precio, se lleva lo que generó como línea de tendencia. Me barre toda la línea de tendencia, pero no me liquide esta última zona y viene a generarme más mínimos en el precio. Prácticamente aquí la orden se activa, el precio, ¿qué es lo que hace? Nuevamente reafirma la zona
Aquí nosotros podemos hablar de una reentrada si nosotros podemos confirmar y estábamos dudosos de nuestro análisis. Viene a generarme una reentrada con esta vela que saca la liquidez de este último mínimo y termina liquidándome toda esta zona que generó un vacío de liquidez, el precio prácticamente me liquida y me da una segunda reentrada, porque primero el precio se impulsa y luego retrocede para volver a impulsarse. Y me toca mi zona de ganancia, ¿no? Un 1 a 6, pero entendiendo prácticamente los conceptos de trading. Aquí, como ustedes pueden observar, el precio vino de hacer un bloque y hace un segundo bloque. Este segundo bloque se conoce como order flow. Entonces el precio generó un order flow y rompió la última zona. Con eso se termina prácticamente el análisis del día jueves. Se hizo un análisis esperando que se cumpla esta confirmación y bueno, voy a buscar qué es lo que hace el precio, qué es lo que hizo el precio, ¿no? A nivel de día, y a nivel de noticia, porque ese es el objetivo de la reunión del día de hoy, para que ustedes puedan entender un poco más qué es lo, cuáles son los secretos en el mundo del trading, qué es lo que hace el precio, porque el precio, si el precio tenía una estructura bajista, cómo va a ser que el precio de pronto, o sea, se vaya al alza, no entiendo, no entiendo qué es lo que hace el precio, dónde está el precio, si el precio tenía que seguir vendiendo. Entonces, pero si el análisis no es del adecuado, no es del correcto, entonces, lógicamente nunca le vamos a entender qué es lo que está haciendo el precio. Me costó un poco ponerle acá esta noticia. Se me pierde, se me pierde, se me pierde. Vamos, vamos, aquí parece que estuviera ya ahí. Vamos a verle en 5 minutos. Oh, vamos a verle, vamos a copiarle y vamos a pegarle en esta zona. Ya, ahí la tenemos para que no se nos pierda mucho esta noticia. Oh, nuevamente se me perdió. Oh, vamos. Ya, ahí creo que no se me va a perder. Entonces, al analizar estas zonas, ¿qué es lo que vemos? El precio es prácticamente las nóminas, no, esta no es. Perdón, tanto que la busqué, pero no es la que estaba esperando. Del día de ayer, bueno, voy a hacer una captura de pantalla para que ustedes puedan ver de lo que me estoy refiriendo o de lo que estoy yo hablando. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hace esta noticia? Me da prácticamente el PMI, que es lo que esperábamos, es negativo. Al ser negativo el PMI, para todos los pares que tienen al costado derecho el, el dólar, ¿qué es lo que les está haciendo? O sea, prácticamente los está devaluando. Está haciendo que suban esos pares. Entonces, aquí igual la tasa de desempleo, bueno, de la previsión a la actual se mantiene en los mismos términos, no cambió mucho, pero la noticia que movió el mercado es el PMI. Y ahí termina mi análisis de este día. Bueno, al terminar el análisis de este día, dejo correr hasta cuando termine la sesión operativa y prácticamente me espero al siguiente día a ver qué escenario me presenta el precio. Hasta ahí yo salgo ya prácticamente de mi trading diario y dejo que el precio corra, haga lo que tenga que hacer, se cumplió el análisis y busco nuevos escenarios. Ya me olvido de lo que pasó ese día y busco un nuevo día, entendiendo que el precio está
está prácticamente está culminando el retroceso y ahora comienza nuevamente a irse a favor de la tendencia diaria, ¿no? Nuevamente voy a las 7 de la mañana del siguiente día. Como pueden ver, el precio nos pudo haber dejado un escenario más favorable, ¿no? Ni siquiera un 1 a 6, si no nos hubiese pagado prácticamente hasta el último, un 1 a 8. El precio es bastante, bastante bueno. Que si el precio, a ver, si un 1 a 9, un 1 a 9 nos hubiese pagado ese día el precio. Bueno, el mercado, más bien dicho. Bueno, aquí vemos que el precio prácticamente está respetando mucho una zona, como ya hace rompimientos de estructura, me sigue haciendo nuevos rompimientos de estructura al alza, me sigue haciendo nuevos rompimientos de estructura al alza, entonces el precio me está dejando como que zonas claras para donde que yo pueda operar y ver qué es lo que hace, ¿no? Aquí me deja una zona y me deja bastante confiado en esta zona, porque el precio no viene a liquidar bueno, prácticamente no viene a liquidar estas últimas zonas, solo me deja con una mecha. Veamos qué sigue haciendo el precio hasta el siguiente día. Aquí ya me hizo un rompimiento de estructura, me está haciendo un último. Entonces, ¿qué es lo que yo debería buscar en los siguientes escenarios? ¿Compras o ventas? Un poco, se baja el precio un poco más acá. Me invalida esta zona, veamos. Todavía la mantiene, ¿no? Entonces yo estaría buscando mi última zona. Mi última zona en donde la oferta y la demanda tratan de equilibrarse. Estaría buscando esta zona como un punto para operar en el siguiente día. Pero bueno, esto es algo que lo vamos a ver mientras se desarrolla el precio. Prácticamente aquí ya el precio son 7:50 de la mañana y el precio está entrando ya en operativa. Aquí puedo entendernos, si pudiera ver en temporalidades menores, ¿qué es lo que me hizo el precio? Me van a decir tal vez ustedes, pero Lenin, aquí el precio ya te hace un rompimiento de estructura, ya te está haciendo un primer rompimiento de estructura a la baja, está haciendo un rompimiento de estructura y aquí viene y me hace o no me hace un rompimiento de estructura en esta zona. No me liquida con cuerpo de vela. Yo necesito que, para que sea un rompimiento de estructura real, el precio venga y liquide esa zona con cuerpo de vela. Mientras tanto, yo descartaría, solo vería esa zona como mínimos. Solo vería esa zona como mínimos y el precio estaría respetando esta zona. Y entraría mi nuevo análisis. Entonces, en mi nuevo análisis, como ven, yo tengo un punto mínimo. Aquí ya tengo un punto máximo, tengo un rompimiento estructural externo, voy a hacer más caso al rompimiento estructural externo y tengo toda esta zona prácticamente la tengo como línea de tendencia. Como ustedes pueden ver, esta zona está dada como una línea de tendencia y esta línea de tendencia en la metodología del Smart Money prácticamente viene a ser como liquidez. Esto viene a ser como liquidez, que algún rato el precio viene y se va a llevar todos estos máximos que deje el precio.
Bueno, aquí puedo decir no máximos iguales, relativamente iguales. El precio me está dejando muchas zonas con liquidez, muchas zonas al alza con liquidez, y estas zonas prácticamente el precio va a venir algún rato a rellenar, así como rellena donde que deja vacíos, asimismo viene el precio, es comida, ¿no? Esto coge y algún rato viene a comerse todas estas zonas. Bueno, hasta ahí tengo una noticia que sí o sí va a mover el mercado. Y esta noticia es con la que comencé el análisis de a, a diario, ¿no? Cuando hago mi análisis en el día, las nóminas no agrícolas. Y las nóminas no agrícolas es una noticia de alto impacto en la economía. Entonces, esas nóminas no agrícolas sí o sí me van a mover el precio. Pero yo ya me preparo, veo mi escenario e inclusive en esta zona yo ya puedo especular y decir, tal vez el precio, bueno, como el trading es de probabilidades, el precio venga a esta zona, sí, y si me rompe la zona, se va en ventas. Y si no me rompe la zona, por lo menos, yo estoy arriesgando 5 pips. Yo estoy arriesgando 5 pips, por lo menos me voy a ir por unas 10 veces más. Me iría por, aquí en realidad dice 50, ¿no? Pero yo tomo el último, no le hago caso al cero. Entonces 5 pips lo leo como 5 pips y me iría por 50 pips y viendo el escenario a ver qué es lo que me deje el precio arriba. Entonces veo que me deja el precio arriba. El precio me deja dos mínimos. Tengo dos mínimos iguales. Tengo esta zona que aparentemente es como línea de tendencia. Tengo esta zona que también tiene prácticamente mínimos, pero es una zona fuerte, ¿no? En donde que el precio prácticamente ha mantenido resistencia. Entonces, esta zona puede ser la última zona en donde que el precio vaya a venir, pero sí me interesaría que liquide ya esta zona porque también tiene, bueno, muchas cosas en donde que viéndole en temporalidades menores podría venir a liquidar. Entonces, mi objetivo de ganancia sería en 1 a 17. Yo me bajo a mi temporalidad, tengo ahí, si quiero estar más seguro, tomaría algo en 1 minuto. Ustedes ven que todavía aquí el precio no viene y me activa mi orden, sino me deja dos mínimos iguales. Todo esto me deja como liquidez. ¿El precio qué es lo que hace? Viene, come liquidez para abajo, come liquidez para arriba, cuando hay este tipo de noticias. Pero bueno, yo para estar un poco seguro, tal vez la ponga dentro de esta zona el precio, pero bueno, estoy todavía en 5 minutos. Y en 5 minutos veo que el precio, ¡pum! ¿Qué es lo que hizo el precio en esta zona? Prácticamente viene, la toma, como ustedes ven, toma esta zona y se va hasta el último máximo. No me deja posibilidad de reaccionar y prácticamente liquida todas las zonas que estuvieron antes como máximo en el precio. Esta zona que estuvo como línea de tendencia, esta zona que estuvo como máximos y se lleva prácticamente todas las zonas. Eso es lo que genera una noticia económica en el precio y lo que prácticamente al tener una buena metodología, ¿qué es lo que buscábamos nosotros? Zonas que estén por debajo del 50% para poder entrar en operativo. El precio reaccionó en el último bloque de esta zona. Espero irse al último bloque de esa zona para poder reaccionar. No vino a liquidar los últimos mínimos y me deja aquí prácticamente un beneficio de 1 a 15. Eso es lo último que hace el precio y es prácticamente en lo que se basa la metodología del Smart Money. Bueno, hasta ahí es donde que entra
y a lo que les he invitado hoy es prácticamente lo que entre el análisis del precio y lo que hace una noticia económica y lo que hace tener una buena metodología.